Muy buenos días, sean todos y todas bienvenidas a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Es para nosotros un honor contar con su presencia el día de hoy. La presentación de resultados del estudio, los organismos garantes del acceso a la información, entidades imprescindibles para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. El día de hoy contamos con la presencia de la maestra María de los Ángeles Estrada, directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. También con la presencia del maestro Juan José Tena García, director del proyecto Ciudadanía Activa, Rendición de Cuentas y Transparencia de la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización. Igualmente con la presencia de la licenciada Paulina Vallejos, titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, del maestro Francisco Raúl Álvarez Córdoba, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, de la maestra Ana Elena Fierro, directora de Internacionalización de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Muchísimas gracias por su presencia. Agradecemos también la presencia de los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Para dar inicio con este evento, cedemos la palabra a la maestra María de los Ángeles Estrada, quien nos dará unas palabras de bienvenida y hará la presentación de la nueva página de la ITAC Digital. Adelante. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Disculpen la tardanza, hay un pequeño problema de tráfico y estamos todavía esperando a uno de nuestros ponentes que ya está por llegar. Nuevamente muchas gracias a Paulina, a la doctora Anel Fierro, a Juan José Tena, que fue el encargado de desarrollar esta investigación que les vamos a presentar a continuación. Pero antes de entrar en materia, quiero comentar rápidamente cuáles han sido los resultados que hemos tenido en la iniciativa en estos 4 años. La iniciativa se creó en el 2018 y es el esfuerzo institucional del TEC de Monterrey por crear una ciudadanía conocedora y vinculada a los temas de transparencia, anticorrupción y ahora con el tema de digitalización también, que es el tema, digamos, el tema más nuevo que hemos incorporado a los trabajos de la iniciativa. La página sigue siendo la misma, es www.transparenciayanticorrupción.mx. Lo que sí tiene nuevo es una imagen renovada y también tenemos pues una forma mucho más amigable de presentar los resultados que hemos obtenido en estos últimos 4 años. Déjenme mostrarles, dicen que una imagen habla mejor que 1000 palabras, déjenme mostrarles un video a partir del cual se pueden referir de forma mucho más sencilla cuáles han sido los resultados que hemos tenido en estos 4 años.
Gracias. Pues estos son algunos de los resultados que hemos tenido en la iniciativa. Les invito a que entren a la página www.transparenciayanticorrupción.mx. Dentro de la página van a poder ustedes revisar información relacionada con diversos proyectos que hemos realizado. Obviamente, pues toda la parte introductoria de qué es lo que hacemos, quiénes somos, quiénes conformamos la iniciativa, cuáles son los proyectos que estamos desarrollando actualmente. Tenemos también testimonios de gente que ha trabajado directamente con nosotros en los proyectos, de estudiantes, de empresarios, de gente con la que hemos tenido la posibilidad de trabajar directamente. Van a encontrar también un espacio dedicado a las últimas novedades de la iniciativa. El día de hoy vamos a presentar una de ellas, pero aquí van a encontrar también información relacionada con las anteriores investigaciones, como el Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción y también la investigación que hicimos de fiscalías, que por cierto estamos por presentar la segunda edición. En enero les haremos llegar la invitación. También, bueno, van a encontrar noticias relacionadas con la iniciativa, pero también con el tema de transparencia anticorrupción. Van a poder vincularse directamente con las y los profesores que forman parte de la red de profesores de la iniciativa. Como ustedes saben, el TEC de Monterrey tiene 26 campus y en todos ellos tenemos representación con algún profesor o profesora que nos hace favor de ser parte de esta iniciativa. Obviamente los logros que hemos obtenido y bueno, nuestras redes sociales, que nunca está de más repetirlas, es @itac_tec. Ahí nos pueden encontrar y también tenemos un canal de YouTube, es Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción. Bueno, pues vamos a entrar en materia. El día de hoy vamos a presentar esta investigación relacionada con los organismos garantes de transparencia y de acceso a la información. Yo creo que históricamente, desde que se crearon los institutos, tanto a nivel federal como a nivel estatal, cada sexenio tenemos una lucha con el gobierno entrante para que entienda qué es la transparencia, por qué tienen que transparentar la información, qué significa rendición de cuentas, cómo se garantiza el derecho de acceso a la información. Pero creo que nunca antes hemos enfrentado los embates directos de un gobierno que quiere desaparecer a los órganos de transparencia. Y esto es muy, muy grave. No solamente porque entonces se eliminaría la posibilidad de que nosotros y nosotras, como beneficiarios del derecho fundamental del acceso a la información y del derecho a saber, tengamos una autoridad autónoma que pueda revisar que efectivamente se esté cumpliendo con la legislación y que además pueda instruir a las dependencias y a las entidades gubernamentales que cumplan con la ley, sino que se está proponiendo que esta función la adquiera una secretaría, que sería la Secretaría de la Función Pública. Imaginen ustedes lo que sería solicitarle al presidente que diera cierta información y su subordinado tuviera que instruirle al presidente que diera esa información. Es algo que sabemos que no va a pasar, ¿no? Sabemos que las dependencias y las entidades del Estado mexicano siguen manteniendo una alta vinculación y un alto respeto por el jefe de Estado, además de que muchos de ellos son nombrados por el propio presidente. Es por eso que necesitamos órganos autónomos y necesitamos fortalecerlos. Una de las cosas que nosotros creemos importantes para fortalecer estos órganos es evaluarlos. Necesitamos saber cómo están funcionando y necesitamos ver en dónde es que se tienen que mejorar estos puntos en donde simple y sencillamente no están funcionando adecuadamente o conforme a los procesos o la legislación, pues todo lo referente al acceso a la información. Entonces, de esto se trata en general esta presentación. De ninguna forma que quisimos hacer, lo van a ver ustedes, un ranking de quién es mejor, quién sacó mejor calificación. No es ese el objetivo. El objetivo es mostrar cuáles son esos puntos en donde
estos órganos pueden mejorar y darles una recomendación desde el ámbito académico de cómo lo pueden hacer. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por estar aquí. Les agradecemos su presencia. Vamos a intentar ser lo más ejecutivos pues para ganar un poco de tiempo con lo que perdimos. La agenda va a ser un poco así. Va a presentar el maestro Tena los resultados y posteriormente vamos a tener los comentarios de la doctora Fierro y también de Paulina, y esperamos que llegue en algunos minutos el presidente del Comité de Participación Ciudadana para tener sus comentarios también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra. A continuación, el maestro Juan José Tena hará la presentación de resultados del estudio Los organismos garantes del acceso a la información, entidades imprescindibles para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. Adelante, maestro. Gracias. Muy buenos días a todos. También agradecer la presencia de Jorge. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Paulina, doctora, gracias por acompañarnos. Y bueno, y también al equipo del EITAC, desde luego, Lucy, gracias por acompañarnos. La premisa por la que quisimos estudiar, analizar las atribuciones y el ejercicio de las mismas de los organismos garantes de transparencia es porque al final del día estos organismos garantes garantizan, y sé que es un poco peyorativo, un derecho fundamental. Un derecho fundamental que es el derecho de acceso a la información. Es un derecho humano que está consagrado en nuestra Constitución. Y queríamos saber qué tanto los mexicanos existen las fortalezas de estos organismos para darnos la plenitud en el ejercicio de este derecho fundamental, porque son ellos que nos ayudan a ejercerlo al final del día. Y esa es la premisa básica, esa es la hipótesis, qué tanto nos ayudan, qué tanto garantizan nuestro derecho fundamental, y a partir de eso poder identificar algunas áreas de oportunidad, no por una crítica en sí misma a los organismos garantes. Todas las instituciones tienen áreas de oportunidad, todas las instituciones tienen áreas de mejora, sino por en qué parte pueden ayudarnos a los ciudadanos a ejercer mejor nuestro derecho fundamental de acceso a la información. En ese sentido, bueno, la página que forma parte de la iniciativa de transparencia y anticorrupción, ahí pueden encontrar ustedes un link donde dice conocer el estudio, lo remite directamente a esta otra página. En un primer momento intentamos hacer un lenguaje, ustedes van a identificar un lenguaje lo más ciudadano posible para explicarle a los alumnos, a los ciudadanos, a quien consulte esta información, qué son los organismos garantes y por qué es importante medir la transparencia y el acceso a la información pública. Tenemos un pequeño video donde explicamos, tratamos de ser mucho más digital y visible, visualizar mejor este alcance de los organismos garantes, y a partir de ello, bueno, pueden descargar el informe completo. El informe, bueno, aquí lo podrán ver, es un poquito extenso, pero lo que intentamos también fue pues, establecer un marco teórico, revisar cómo se han medido antes a estas instituciones. Hay un censo que realiza, por ejemplo, el INEGI, ya lo han medido artículo 19 en algún momento, el CIDE en algún momento. Entonces, todo esto está referenciado en nuestro estudio que podrán descargar perfectamente. Posteriormente, o de manera indirecta, los primeros hallazgos tienen que ver con el propio acceso a la información dentro de los organismos garantes, es decir, ellos son sujetos obligados al final del día. El informe se realizó a través de usuarios simulados. Realizamos 78 preguntas para medir las atribuciones de estos organismos garantes, divididas en 3 bloques: su autonomía, sus fortalezas institucionales y lo que denominamos nosotros combate a la impunidad, que en un momento explicaré un poquito más qué es esto. Entonces, de esas 78 preguntas, bueno, ver cómo nos contestaban como sujetos obligados, y clasificamos esa información no contestada y contestada accesible. Y aquí podrán ver un ranking por estados de cómo fue contestado. Por ejemplo, Tlaxcala, Puebla contestó el 95.71, del cual el 95% es accesible. Quiero aclarar, muchos organismos garantes nos dirán que contestaron las 78 preguntas y que no están reflejados. Por ejemplo, aquí el Nacional está con el 80%. No se trata de que hubo 10 preguntas que no hayan contestado. Nosotros clasificamos como no contestadas aquellas respuestas que no eran fáciles de encontrar,
que eran muy complejas de identificar la respuesta, o por ejemplo, si nos mandan un PDF con 300 páginas y nos dicen que ahí está la respuesta, pues no leímos las 300 páginas, porque no lo hace el ciudadano de a pie, no lo hace la señora que pide información. Y además esperamos que los organismos garantes tengan buenas prácticas, que sí las hay en muchas partes de la República, y que no nos contesten como contesta la Secretaría de Hacienda o la auditoría. Si le preguntamos a la Auditoría Superior que si nos dice los montos de observaciones, nos manda el informe de auditoría con 12,000 páginas, pues obviamente no sabemos dónde están los montos de observaciones de una dependencia ahí. Entonces también, por eso pusimos no contestado, no porque en sí mismo no la hayan respondido en muchas ocasiones. Entonces ahí hay una variable que se explica en la metodología, y que esa es la razón por la cual algunos no están al 100%, pero ustedes podrán ver todos los estados. Pero, por ejemplo, hay estados, Tlaxcala contestó el 97.85, el 93% bastante accesible, Puebla, como les decía, y así podrán ustedes ver cada uno. Pueden revisar todas las respuestas. Aquí hay un link donde pueden observar por carpeta las respuestas, tal cual los documentos que envió cada organismo garante. No hay filtros, aquí están las respuestas, ustedes pueden ingresar a las respuestas del INAI, a todas las carpetas que nos mandaron, todos los documentos que enviaron, los anexos, todo. Entonces no hay ningún filtro en esta parte, están aquí en este drive todas las respuestas que han enviado los organismos garantes. Entonces están absolutamente todas, de cada uno de los estados podrán ustedes revisar todas las respuestas. Posteriormente, que es lo que conforma este primer hallazgo, este primer indicador. Posteriormente, como les decía, medimos las fortalezas institucionales, que tiene que ver qué tanto tienen capacidades para ejercer sus atribuciones y facultades, su autonomía, qué tanto son libres de injerencias de otros entes, poderes o fuerzas públicas o políticas, y el combate a la impunidad. El combate a la impunidad, fue muy discutido esta denominación, porque la impunidad entendida como cuando un funcionario público o un particular, en este caso algún sujeto obligado, puede violar la ley y no tiene una sanción. Grosso modo, impunidad. Eso es la impunidad. Entonces, cuando un funcionario público no entrega la información que se le solicita, no sube la información que debe de subir por ley, y la institución que debe de revisar esa información que debe estar arriba, o debe de ordenarle que la entregue o que la publique, o debe de dictarle una medida de apremio, o debe darle vista a un órgano interno de control porque ese funcionario está violando la ley, no sucede nada de esto, ese funcionario se salió con la suya. O sea, menoscabó un derecho fundamental y fue impune al final del día. Entonces, por eso le denominamos combate a la impunidad. En ese marco de atribuciones que tienen los organismos garantes, ¿qué tanto son capaces de evitar que un funcionario se salga con la suya en no garantizar o no dar acceso a un derecho de acceso a la información? Eso nos referimos. Estos tres bloques, estas dimensiones, nos dan pues un semáforo sobre los mismos bloques, y podrán ustedes revisar, preguntamos años 2020 y 2021, ambos años, y podrán ir revisando un semáforo amarillo, verde y rojo, donde verde implica que contestó adecuadamente el indicador, pero además cumple con la atribución que se espera, o sea, se cumple con esa atribución. Amarillo puede ser que no fue completa la información contestada, no se puede deducir, no es clara, no es precisa, o no cumple del todo la atribución. Pongo un ejemplo. Si les preguntamos si los comisionados tienen filiación partidista, que no es ilegal tenerla, pero si tienen filiación partidista, si no nos contestaron, pues está en rojo. Si contestaron como que sí, pero no sé, pero déjenme ver, está en amarillo. Pero también puede ser que hayan contestado, y si la respuesta fue sí, 3 de mis 5 comisionados tienen militancia partidista, pues entonces también está amarillo, porque pues menoscaba de alguna manera la autonomía. Entonces, el semáforo tiene que ver con estas dos vertientes, la calidad de la respuesta y la respuesta en sí misma si cumple con la atribución, ¿vale? Y ahí ustedes podrán pues, combinar, revisar todos los indicadores que se hicieron, por ejemplo, en combate a la impunidad, qué tan transparentes son a la hora que hacen las verificaciones de los sujetos obligados. Cada organismo garante año con año tiene que revisar los portales de transparencia, pero no dan a conocer esas revisiones, o ya después las aprueban en una sesión, pero muy pocos hacen en vivo las publicaciones y los sorteos de las verificaciones de los sujetos obligados. Entonces, por eso verán algunos en rojo, otros en amarillo, también, bueno, cambia por año.
la autonomía, aquí hay 3 variables, qué tanto interviene el Poder Ejecutivo en su presupuesto, que lo vamos a ver ahorita, qué tanto tiene filiación partidista o intervención de los poderes en su proceso de designación. Hay algunos que tienen intervención de la sociedad civil, lo cual es muy bueno, que son los que están en verde, por ejemplo. Hay otros que simplemente es el legislativo a través de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Bueno, eso está, eso lo vamos a ir clasificando, ¿no? Se va semaforizando y ustedes podrán ir viendo cada una de estas dimensiones. Las verificaciones que realizan, los recursos que tienen, si están en internet, si son de fácil acceso, una serie de elementos. Y después clasificamos los procesos. En este apartado de los procesos revisamos el proceso de sus presupuestos, cómo se ejercen, los procesos de los recursos de revisión, cuando justamente un sujeto obligado no entrega la información y el ciudadano interpone un recurso para que se le entregue, las denuncias que no subieron sus obligaciones de transparencia y alguien denuncia un sujeto obligado, las verificaciones que de oficio realizan, cuántas denuncias han hecho a órganos internos de control y han dado vista al órgano interno de control de las dependencias de esos funcionarios públicos que violan el derecho de acceso a la información, y las medidas de premio que han implementado. También se puede descargar este Excel con todos los procesos, con los montos, con cada uno de los procesos por años, cuántos recibieron, con todas las etapas de lo mismo, del proceso mismo. Por ejemplo, el recurso de revisión, cuántos se presentaron, cuántos están pendientes por resolver, cuántos se resolvieron, cuántos fueron desechados, cuántos sobreseídos, cuántos confirmaron la respuesta, cuántos revocaron o modificaron la respuesta, cuántos les cumplieron después de esa modificación de la respuesta, cuántos después se fueron a recurso de inconformidad ante el INAI, bueno, incluso hasta el amparo. Si saben qué pasó, cuáles se fueron al amparo. Que muchos aquí encontrarán no aplica porque en muchas ocasiones dice, bueno, yo ya no sé si presentó el amparo, que sí deberían de saberlo, pero o no saben qué pasó con ese amparo, pero como ya no está en su atribución saberlo, pues ya no le dan seguimiento. Entonces, ese seguimiento está aquí, lo veremos. Por ejemplo, el presupuesto anual es muy dramático, es muy interesante este proceso. Vemos cuánto aprobaron los plenos, cuánto les aprobaron los ejecutivos cuando a veces lo integran a sus propios presupuestos, cuánto el legislativo y cuánto terminaron por ejercer. Y esto al final ya tiene impacto en su autonomía, porque la primera de las barras por año representa cuánto pues, consideró el organismo que necesitaba para su operación, y pueden revisarlo por estado. Voy a poner uno muy dramático. Baja California Sur. Entonces, Baja California Sur, por ejemplo, pidió en el 2020 29 millones, en el 21 17, bueno, en todo, así, es como merma, le van restando, y la merma al final del año Baja California ejerció 8.900.000 y 8 millones y medio otro día. Claro, esto menoscaba sus capacidades, sus atribuciones, y habría que fortalecer al organismo garante. Luego, ¿por qué Baja California no resuelve a tiempo los recursos de revisión? A ver, si a lo mejor tiene una unidad jurídica con 2 personas porque apenas le alcanza para pagar la luz, pues es evidente que se ve retrasando. Entonces, hay múltiples razones que explican por qué no se está cumpliendo algún organismo garante con sus atribuciones. Y muchas tienen que ver con esta parte, tienen que ver con los procesos de designación de los comisionados, que en ocasiones son pues, espacios más partidistas, con un perfil que si nada más la Junta de Coordinación Política de un congreso pues dice eres tú y eres tú, pues ahí no intervino ni la sociedad, bueno, ni otro poder, o sea, simplemente los coordinadores parlamentarios decidieron, pues claro que eso va menoscabando la autonomía de un organismo, y eso va explicando después otras circunstancias. Así podrán ustedes ver cada uno de los estados. Estado de México, por ejemplo, digo que es uno de los que más tiene, pero igual, en el 2020 a lo mejor quería construir algo, también habría que investigarlo. Pidió 300 millones, le dieron 161, pero es mucho en comparación de otras entidades. Estado de México, podemos ver pues, todos, Querétaro, por ejemplo, esto es interesante, Querétaro lo que pidió, se lo dieron, se lo dio el Ejecutivo, lo aprobó el Legislativo y lo ejerció, los 2 años, completito. Entonces ahí sí a lo mejor Querétaro podríamos exigir un poquito más. Te dieron todo lo que querías, todo lo que planeaste, y de lo que planeaste, ¿qué cumpliste? ¿Va? Entonces esa es la lógica de ir cruzando estos datos. Como decía la maestra Ángeles, nosotros no hacemos rankings, es que cada quien puede ir sacando estas conclusiones, sobre todo los ciudadanos de esos estados, los comités de participación ciudadana de esos estados, quienes integran los sistemas estatales anticorrupción en cada entidad, pueden ir sacando estas conclusiones. Luego, respecto al proceso, por ejemplo, el recurso de revisión, igual podemos combinar el estado, Chiapas y el año. Entonces, Chiapas, por ejemplo, le presentaron 471 recursos de revisión y no nos dio información.
No respondió, o sea, no sabe cuántos desechó, no sabe, o sea, el no respondió es que no lo encontramos, o por ejemplo, si nos manda un link con la plataforma digital nacional, eso no lo buscamos. Si nos mandó el link con ahora presiona aquí o el link específico, sí lo buscamos y a lo mejor estaría en amarillo. Pero si nos mandó nada más plataforma digital de transparencia.org, no, eso no contestó porque no nos vamos a, por eso lo hubiéramos hecho, ponernos a buscar desde un principio. Entonces no nos respondió, para nosotros es no respondió, punto. Entonces Chiapas no respondió y así podríamos revisar algunos otros estados. Guanajuato, por ejemplo, 2.223 recursos de revisión, tiene 0 pendientes por resolver, o sea, muy eficiente, y aquí podemos ver todo el ciclo de esos recursos de revisión. Guanajuato, por ejemplo, sabe incluso cuántos amparos le interpusieron, y donde están se han resuelto 8, y a favor del recurrente 4, o sea, perdió 4, ganó 4. Entonces está muy bien, ¿no? Y así también con el proceso de denuncias, combinamos el estado con los años, y podemos ir viendo cuántas denuncias se presentaron, cuántas se desecharon, cuántas fueron. Los procesos de verificaciones, que esto es muy interesante, pues, el acumulado de los sujetos obligados, han sacado un 62.74% de resultados. De todos los 33 organismos garantes se realizaron 4.121 verificaciones en el 2020, subieron, esto es muy bueno, verificaron más en el 21, 5.128, y subió un poco mejor la calificación. Esto también nos habla de que ellos a la vez están capacitando mejor a los sujetos obligados de sus estados y está mejorando a la hora de la verificación de las páginas de cada uno de los estados. Pero lo podemos ver por ahí, por ejemplo, el nacional bajó un poquito su calificación y aquí están las verificaciones que hace. Podemos ver Jalisco, no nos respondió, Campeche, y así podemos ir revisando cada una de ellas, Durango, cada una. ¿Y otro proceso es cuántas denuncias presentaron ante los órganos internos de control? Y aquí sí, pues empieza como que a haber un área de oportunidad. Muy pocos organismos garantes presentan denuncias ante órganos internos de control. El nacional sí ha presentado 229, por ejemplo. En 2021, 2020, 98 presentó. Algo que el nacional no sabe, el INAI, es qué pasó. O sea, presenta la denuncia, ya no sabe si ese funcionario fue sancionado o no fue sancionado, ya no le da seguimiento, que tampoco es una atribución que esté prevista en la ley que deba darle seguimiento, simplemente es un área de oportunidad de saber qué pasa con sus denuncias. Pero hay estados, por ejemplo, Sonora presentó 343, Estado de México, 8.925 denuncias ante órganos internos de control presentó. Procedieron 876, no sabe de las sanciones, y bueno, en el 2021 presentó 5.596, procedieron 557, y ahí sí nos dijo que habían responsabilidades en 42 casos, sanciones en 42 casos. Pero son muy pocos, la verdad es que son muy pocos los estados, los que presentó Nuevo León, por ejemplo, aquí también presentó algunas, son pocos los estados que reportaron información respecto a haber presentado denuncias a los órganos internos de control. ¿Esto de qué nos habla? Pues que hay cierto, pues no sé, cada quien irá sacando sus conclusiones, pero que tal vez no se atrevan a llegar hasta allá. O sea, hay un recurso de revisión, le dicen al sujeto obligado y al funcionario, entrega la información, no entrega la información y pues ya no llegan a presentarle una denuncia ante el órgano interno de control de la dependencia de ese funcionario para que sea sancionado ese funcionario. Por eso nos referimos al combate a la impunidad. Ese funcionario pues no tiene ningún incentivo para entregar la información. Si se la han pedido 5 veces, no le ha entregado, le vale lo que le diga el organismo garante de ese estado y no le pasa nada, pues como por qué habría de entregarla la próxima vez o subirla. Ese es el problema. Y las medidas de apremio, que esto es muy importante, los organismos garantes tienen pocos dientes, esa es la verdad, pero tienen algunas medidas de apremio, pueden imponer multas o amonestaciones públicas. Entonces también podemos revisar por año las multas que interpusieron cada uno de los organismos. Por ejemplo, el Estado de México en el 21 interpuso 196 medidas de apremio, 312 amonestaciones, una multa y dice que recuperó 13,000 pesos. O sea, la multa fue de 13,000 pesos. Pero vean Puebla, que Puebla la verdad es de que es un caso muy interesante. 627,000 pesos en el 2021 de multas y 659,000 pesos de multas en el 2020. Entonces, es muy interesante, presentó 90 amonestaciones públicas, 144 multas y sabe que 52 ya fueron ejecutadas y con estos montos.
Hay muchos estados que tampoco contestan esta parte. Pues no aplica o interpusieron muy pocas o no saben qué pasó con las que interpusieron. Morelos no nos dice que no aplica. Entonces, pero hay estados que sí valen la pena. El total acumulado de todos los 33 organismos son en el 2020 2.939 medidas de apremio y bueno, al final del día 784,000 pesos en multa. Y aquí están. En el 2021, 946,000 pesos de multa, los 33 organismos. También esto es muy importante, ¿no? Algunos hallazgos, bueno, con eso ya cierro, el 94% de los organismos garantes pues contestaron en tiempo, estos no pidieron prórrogas, contestaron en tiempo las solicitudes de acceso a información, algunos pidieron prórroga. Destacan los Oaxaca y Veracruz, cuenta con evaluaciones de consejos ciudadanos u organizaciones civiles. Algo que es muy interesante es que los organismos garantes pues, son los promotores de los ejercicios de gobierno abierto. En todas las dependencias pueden ser gobiernos abiertos, infraestructura abierta, y ahora hay muchos ejercicios. Pero ellos no hacen ejercicios de gobierno abierto con ellos mismos. O sea, no tienen o sus consejos consultivos o una organización ciudadana que esté revisándolos a ellos y haciendo ejercicio con ellos, ahora sí que de organismo garante abierto. No tienen. Salvo, por ejemplo, 31 de los 33 no participaron, o sea, solo 2 tienen ejercicios propios de haber invitado a organizaciones de la sociedad civil o academia a que los evalúen a ellos, a que les pongan planes de acción a ellos. Esto también es importante porque creo yo que pues hay que empezar por la casa. Si ellos son los que nos están impulsando a todos el resto de los sujetos obligados a hacer ejercicios de gobierno abierto, a los planes de acción, a infraestructura abierta, a los municipios invitándolos a estos ejercicios, pues este es un área de oportunidad de que ellos pongan el ejemplo de cómo se hacen estos ejercicios, siendo ellos los agentes pasivos del ejercicio. Solo Chihuahua y Sonora tienen servicio civil de carrera, que también esta es una falencia en su fortaleza institucional, solo 2, los demás no tienen servicios civiles de carrera, algunos tienen declaraciones de perfiles, pero no los cumplen, no es requisito obligado cumplir con la declaración de perfil para ingresar a trabajar a los organismos garantes, entonces también todo el sistema de carrera de los organismos garantes es un área que se puede fortalecer para aumentar su autonomía. Bueno, aquí lo que habíamos platicado un poquito el promedio de resultados de cada una de las verificaciones. Yo no me quisiera cerrar más bien señalando lo que decía un poquito Ángeles. La intención sobre todo es dónde están las áreas donde como academia podemos aportar y decirles esto puedes fortalecerlo. Por ejemplo, un servicio civil de carrera, o sea, les puede fortalecer muchísimo. Hagan ejercicios de instituto abierto con ustedes mismos, inviten a la ciudadanía a que les pongan indicadores a ustedes mismos y los va a legitimar mucho más aún, los va a fortalecer mucho más en esta ondanada de críticas que de repente reciben los organismos autónomos. Entonces, ¿cómo vamos a blindar esas críticas y cómo los vamos a proteger y cómo los vamos a cuidar? Pues en la medida que también los ciudadanos lo hagamos nuestro. Y no los vamos a hacer nuestros si no invitan a los ciudadanos a eso, a sumarse con ellos mismos. O sea, si cada organismo garante tuviera 3, 4, 5 organizaciones, universidades, haciendo ejercicios con ellos, ayudándolos en sus procesos, pues evidentemente son los primeros defensores de la autonomía y de ese organismo garante. Y creo que ahí es donde está una de las principales áreas de oportunidad. Es un primer ejercicio que se hace, desde luego con todas las posibilidades del mundo de críticas y mejoras. La intención es que lo hagamos cada año, revisar los indicadores, cuáles funcionaron, cuáles no funcionaron también, hay que mejorar la pregunta, perfeccionar algunas cosas y poderse tener una línea de tiempo que nos permita ahora sí decir, bueno, en 5 años ha mejorado esto, ya hay más medidas de apremio, ya hay más organismos con servicio civil de carrera, ya hay más organizaciones de la sociedad civil involucradas en el nombramiento de los comisionados, ya hay más verificaciones, hay una mejor calificación de los sujetos obligados, hay menos amparos porque pues, se están resolviendo bien los recursos de revisión. O sea, pero a la vuelta de 5 años vamos a poder decir eso, poder señalarlos, verificar cómo han evolucionado nuestros organismos garantes, ¿no? Entonces espero que lo puedan revisar con calma, está a su disposición y desde luego estamos dispuestos a todas las mejoras que pueda tener el estudio. Muchísimas gracias y también agradecerle a Paco, por aquí ya lo vi llegar. Gracias Paco por tu presencia, muy amables, gracias a todos.
Muchas gracias, maestro. Los invitamos a todos a que ingresen a la página web de la iniciativa y conozcan el estudio completo. A continuación, contamos con la participación de la licenciada Paulina Vallejos, titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Adelante, licenciada. Como que tardó, perdón. Buenos días. Pues bueno, primero que nada, muchas gracias por invitar a la CESNA, por compartir con nosotros este estudio que, bueno, sin duda será de mucha utilidad, como ya lo comentaban. A nombre de Roberto Moreno, el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, les hago llegar un extenso agradecimiento, pero también pues que sepan que estamos súper comprometidos con todos estos proyectos y que además para nosotros se vuelven insumos también para el desarrollo de nuestro trabajo. Para ser muy ejecutiva también, el estudio ofrece una estructura que bueno, denota una gran investigación y súper exhaustiva. Refleja ser un producto que proviene de una organización enraizada en una institución con alta calidad académica como es el Tecnológico de Monterrey, pero sobre todo pues en la iniciativa de transparencia, como ya lo comentabas Ángeles, y anticorrupción, y bueno, la Escuela, por supuesto, de Ciencias Sociales, ¿no? Y Gobierno. Voy a dividir mis comentarios en dos etapas, la primera como aspectos muy generales y la segunda ya un poco más específico, pero de cómo este estudio crea sinergias con la Política Nacional Anticorrupción y sobre todo cuál es la vinculación específica que tiene el seguimiento de la política, ¿no? A través obviamente del programa de implementación y lo que pues será el modelo de evaluación y seguimiento de la anticorrupción y la integridad, el MESAI, que ahora pronto ya estaremos trabajando con base en este modelo de conceptualización. Bueno, pues primero que nada, al igual que la política nacional, antes de proponer o concluir sobre una problemática, elaboro un diagnóstico muy pues relevante sobre el estado que guarda el país en temas relacionados con el acceso a la información y la transparencia. Y para esto, pues elaboro un análisis sobre los principales indicadores internacionales, como el índice de percepción, el índice también de capacidad para combatir la corrupción de Control Risk, la métrica de gobierno abierto. Está acabando la… Pues es un insumo que ha desarrollado también ya desde hace como 5 años. Entonces, esta parte me parece pues muy relevante, ¿no? Que se retome como este análisis. Y bueno, por mencionar algunos, ¿no? En este sentido, el análisis también hace un detalle sobre los componentes que ayuda a reforzar las necesidades de información y de acciones públicas que deben de estar ejecutando por parte de los órganos garantes y las instituciones públicas, como ya decía Juan José, como sujetos obligados, ¿no? Para garantizar el derecho de acceso a la información pública, pero también cómo convergen con las prioridades de la Política Nacional Anticorrupción y las estrategias y líneas de acción ya del programa. Este estudio refuerza que la importancia del derecho a la información radica en su impacto en la cultura de la transparencia y la participación ciudadana de la sociedad y cómo esta promueve también la rendición de cuentas de los servidores públicos y que además estimula en la ciudadanía la creación de ideas, de opiniones, de discusiones, propuestas, ¿no? Así como la intervención y contribución en las distintas políticas gubernamentales. Y aquí hago hincapié en el tema de la accesibilidad que comentaba Juan José. Sin embargo, bueno, para que esto suceda, pues la cultura de la transparencia debe contar, con un conjunto de disposiciones y actos mediante los cuales los sujetos obligados pues deban informar, dar cuentas y poner a disposición de cualquier ciudadano y que lo entienda, ¿no? Dar a conocer los procesos de las tomas de decisiones y sus acciones en el ejercicio de sus atribuciones, ¿no? De esta manera, pues el binomio de la transparencia y el acceso a la información se convierte en un ingrediente estratégico necesario y primordial para toda aquella que aspire a hacer una política anticorrupción. La Política Nacional Anticorrupción y el programa de implementación pues tiene entre sus principios cuidar en todo momento
estos elementos, ¿no? La transparencia, facilitar obviamente el acceso a la información y que ésta sea oportuna, eficiente y eficaz. Y esto pues no es trivial, ya que para que se garantice realmente o sea, a la ciudadanía el derecho de acceso a la información, pues deben ser información accesible para su consulta, para el análisis, ¿no? Bajo sí siempre el principio de máxima publicidad, pero también con el elemento del lenguaje ciudadano, ¿no? Es decir que pues la información que debe ser de dominio público condicione, cambie o sancione el comportamiento de funcionarios potencialmente corruptos y, bueno, obviamente que tenga un elemento de rendición de cuentas. En este momento que considero oportuno mencionar un gran acierto que contiene también el estudio es hacer hincapié, como ya les decía, en que el acceso a la información pues es un derecho y esto también me pareció como muy relevante, que se recuerde en todo momento que es un derecho de las personas, ¿no? Y de cómo hacer uso de este ejercicio, el ejercicio de acceder al derecho, pues fortalecerá la participación ciudadana, las políticas públicas, la gobernabilidad y por supuesto la democracia. Y ya cuestiones mucho más específicas y ya para concluir, o sea, todos los elementos que se establecen contribuyen al seguimiento que se va a realizar a través del programa de implementación. El programa tiene una vigencia de 3 años y este estudio nos va a permitir no solo determinar la línea base y las tendencias de los 64 indicadores que tenemos comprometidos para las 31 instituciones ya involucradas en el control y combate a la corrupción, sino también poder tener como mucho más claridad sobre temas específicos de las prioridades y de las acciones que deben de realizar. Entonces, para nosotros será, por eso lo repito, un insumo pues fundamental, porque también como parte del catálogo de información de la corrupción en México que tenemos disponible también en la página de la Secretaría Ejecutiva, pues nosotros tenemos aproximadamente 3,000 variables y siempre buscamos este tipo de proyectos de insumos que se estén pues midiendo con cada año o cada 2 años, ¿no? Que podamos tener mucha claridad. Entonces me dio mucho gusto saber que no es un estudio que se va a hacer hoy y ya, sino que va a tener pues continuidad. Y entonces, bueno, en ese sentido pues lo estaremos retomando. De verdad, muchas gracias por incluirnos y pues enhorabuena. Muchísimas gracias, licenciada, y muchísimas gracias por tu presencia el día de hoy. A continuación, cedemos la palabra al maestro Francisco Raúl Álvarez Córdoba, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Hola, buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Agradecer mucho la invitación que me hiciera la iniciativa de Transparencia Anticorrupción, Ángeles, Juan José, a participar de esta pues mesa donde podríamos analizar algunos de los resultados justamente de este estudio de los órganos garantes a nivel nacional, con el gusto además de estar con Ana y Pau también compartiendo estas reflexiones que se suman a una serie de reflexiones que hemos venido haciendo durante los últimos años, y saludar a mi colega Jorge Alberto Alatorre, que está aquí también presente, a Eric, por supuesto, a Sandy del INAI y a todas y todos ustedes. Agradecerles mucho su invitación, y yo quisiera enfocar un poco mi intervención acerca de 3 aspectos fundamentales que se aprecian en el estudio y que tienen que ver con un asunto de designaciones públicas de los propios comisionados en todo el país, que el propio estudio nos señala justamente que si bien puede haber información, no responden la mayoría de los órganos garantes respecto, por ejemplo, de la preparación de los comisionados. Eso es algo fundamental porque en sus manos y en manos de todos los comisionados del país está el ejercicio de 2 derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución, el de acceso a la información y el derecho a la privacidad, ¿no? Que se materializa a través de la protección de los datos personales. Entonces es significativo que 20 estados no hayan contestado acerca de la preparación de los propios comisionados.
lo cual tendría que ser pues un foco bastante rojo en cuanto al desempeño de los mismos y poder hacer cruces justamente después para saber qué tan efectivos están siendo a la hora de resolver los recursos de revisión los propios comisionados. Y otro asunto que a mí me parece que es relevante en ese sentido es que pocos organismos garantes, si no es que creo que unos 3, mencionan que durante su proceso de designación hubo mecanismos de participación ciudadana que permitiera a la sociedad hacer evaluaciones de los propios perfiles, lo cual entonces, en ausencia de demostrar que los comisionados a nivel nacional son las personas idóneas para, y no solo elegibles para ocupar estos cargos, se suma justamente que no existen suficientes mecanismos de participación ciudadana que les permitan a las personas tener un acompañamiento en el proceso de designación. Esto obviamente repercute en el actuar de las propias instituciones encargadas de velar estos dos derechos fundamentales, y más cuando además, perdonando la expresión, existen solamente 13 organismos garantes de acuerdo con el estudio que contestaron y demostraron que no tenían una afiliación partidista a sus comisionados. Y bueno, y aclarar, ¿no? Esto, como dice el propio estudio, no quiere decir que sean afirmaciones, sino más bien basados en la respuesta de los propios, digamos, organismos garantes. Y esto me lleva a la segunda dimensión, aparte de las designaciones, que tendríamos que hacer la reflexión justamente del proceso de designación que están llevando a cabo los cuerpos legislativos de los comisionados y también al interior de las estructuras de los propios órganos garantes llama la atención que existan solo 2 órganos garantes o hayan reportado que existe un servicio profesional de carrera al interior del instituto, lo cual propicia obviamente que cuando llegan nuevos comisionados pues las personas que ya estaban desde hace tiempo y tienen un conocimiento y van profesionalizándose, pues dejen de elaborar ahí y por lo tanto todo ese conocimiento pues también se pierda. Esto es consistente con lo que señala el estudio también de que pocos organismos garantes muestran evidencia de que existen manuales y perfiles de puestos precisos para cada función. Entonces, yo creo que eso es los primeros 2 dimensiones de los hallazgos que a mí me parece fundamental señalar y sobre todo en función de, pues de la propia actuación de los órganos garantes. Y otra cosa que a mí me llamó mucho la atención también, y creo que esa es como la segunda dimensión que quería yo abordar, es que si no me equivoco, y el estudio señala que hay alrededor, en 2020 y 2021 hubo alrededor de 46,000 recursos de revisión, y de acuerdo con los datos del propio INAI, los recursos de revisión van a la alza cada año, y me parece que es una tendencia que se repite en los estados, y me parece que el porcentaje de bateo a nivel nacional es de una resolución de recursos de revisión de más del 70%, casi el 80%, lo cual puede ser un porcentaje de bateo bueno, porque se acatan, digamos, las instrucciones de los organismos garantes. Sin embargo, deja evidencia de que los sujetos obligados en todo el país o no saben responder adecuadamente las preguntas que la sociedad les hace, o 2, no están capacitados para responder estas preguntas. Pero 3, y fundamentalmente, yo creo que como Estado mexicano, y luego siempre lo digo cuando nos toca hablar de esto, es que hemos llegado tarde a la atención de las necesidades de información de las personas. Y el hecho de que existan más recursos de revisión, si bien y su adecuada atención por los organismos garantes, no quiere decir que el andamiaje en términos de transparencia esté funcionando. Me refiero a que sí está funcionando cuando ya no te entregan la información y entonces se activa el organismo garante para poder brindar la información al ciudadano, y eso tendríamos que prevenirlo. De hecho, los recursos de revisión tendrían que ir a la baja, incluso las solicitudes de información, porque eso hablaría de sujetos obligados que más allá de cumplir reactivamente con la ley, disponen a las personas información referente a pues cualquier materia o las materias propias de sus objetivos. Y llama particularmente la atención desde el punto de vista obviamente de la prevención de la corrupción, que pues prácticamente solo Campeche menciona que tiene un plan anticorrupción,
cuando tenemos 24 políticas nacionales anticorrupción ya establecidas donde los organismos garantes participan. Y si no me equivoco, y al menos el nacional tiene muy claramente establecidos en la Dirección General de Gobierno Abierto las atribuciones de coordinarse con el Sistema Nacional Anticorrupción. Quizá una pregunta para estudios futuros sería qué tanto existen dentro de los organismos garantes áreas de vinculación con los propios sistemas, con el propio Sistema Nacional, sobre todo anticorrupción. Y volviendo al punto de la accesibilidad de la información, pues el estudio también refleja que en la mayoría de los casos las respuestas son en PDF, lo cual va en contra, ¿no?, del propio espíritu de la Ley General de Transparencia, que dispone pues que los sujetos obligados deben procurar la calidad de la información, la oportunidad, la asequibilidad y privilegiar la entrega de la misma en formatos abiertos. Y esto obviamente pues en teoría obviamente de la administración pública y también hablando de transparencia, pues es ideal para que las personas podamos tomar mejores decisiones. Pero cuando hablamos de combate y prevención de la corrupción, es un proceso muy largo el que tiene que seguir un periodista de investigación, una persona de a pie, para poder evidenciar que hay un acto irregular o que haya evidencia de que al menos no se hizo algo o una violación no solo a las leyes de transparencia, sino a lo mejor un acto de corrupción. Entonces, tienen que solicitar, primero tiene que buscar la información y seguramente no la encontrará en términos de corrupción. Después tendrá que meter un recurso de revisión. Después de meter el recurso de revisión tiene que esperar a ver qué contesta el órgano garante. Después de que conteste el órgano garante tiene que esperar a que el sujeto obligado obviamente dé la información. Y ese es otra área de oportunidad de los órganos garantes, las inexistencias de información, que es ahí como muchos sujetos obligados le dan la vuelta, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de meses y estamos hablando de activación de muchísimos procesos para que una persona pueda tener información sobre corrupción. Y después activar los procesos de sanción, de denuncia, en fin, ya estamos hablando de meses en que se detecta una persona en lo particular sin experiencia en estos temas, pueda detectar un acto de corrupción, una evidencia de que puede haber un acto ilícito y hasta llevarla a tribunales. Y sí ha pasado, ¿no?, los casos de estafa maestra o de periodistas de investigación y todo lo que hace también la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, sí existe. Y organizaciones sociales encargadas y especializadas en estos temas lo pueden hacer. El gran reto justamente es que estos hallazgos se puedan traducir en mejoras para los organismos garantes. ¿Para qué? Para poder primero contar con profesionales dentro de los órganos garantes, empezando por los comisionados y sus procesos de designación, que deben de ser públicos, abiertos, que deben demostrar por qué fueron escogidos y que deben demostrar su autonomía a través de señalar la ausencia de afiliación partidista. Entonces, y obviamente pues el fortalecimiento de un servicio profesional de carrera, una planeación adecuada y estratégica de los presupuestos respecto de las acciones, de la misión, de la visión de las propias instituciones, pero además que exista claramente quiénes son los responsables de hacer qué dentro de los órganos garantes. Y después empezar a hablar efectivamente de cómo propiciar esquemas de colaboración con la sociedad para detectar las necesidades de información y poder entregar la información, los mismos órganos garantes que tanto exigen a los sujetos obligados que se entregue la información en formatos abiertos, que exista. Hoy existe y un servidor participa en representación del Comité de Participación Ciudadana en esta iniciativa de Abramos México del propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que lo que busca es abrir bases de datos, catalogar información por perfiles de usuario, dirigir esa información y que sea la sociedad misma quien pueda construir narrativas en torno a problemas públicos como la corrupción, pero también problemas públicos como violencia, crimen organizado, seguridad. En la medida en la que eso sea posible y los órganos garantes sean y den el ejemplo a los sujetos obligados de cómo hacerlo, es que podremos empezar a avanzar en que la información genere utilidad pública y valor público para poder transformar ciertas realidades. Y en tercer lugar, ya para finalizar nada más, no es cosa menor que exista como una ausencia de respuestas en torno al entendimiento y la asimilación que tienen los organismos garantes respecto del tema de los sistemas locales y el sistema nacional anticorrupción,
quizá por un entendimiento de que la política no es su política, sino es una política ajena y de los comités coordinadores donde todos son dueños y nadie a la vez. Creo que eso tendríamos que dentro del propio sistema nacional y los sistemas locales propiciarlo, porque además como organismos autónomos, pues naturalmente las personas, y lo digo por experiencia propia, se acercan a estos organismos, quieren participar, generan sinergias que les permiten abrir otras instituciones. Y llamativamente también los procesos de gobierno abierto al interior de los órganos garantes están prácticamente ausentes, ¿no? Pocos además, lo decía Juan José, tienen un consejo consultivo que vendría a significar un contrapeso real de las decisiones que llegaran a tomar los comisionados, ya sean buenas o malas, pero un verdadero ejercicio de rendición de cuentas. Y en el ámbito nacional funciona muy bien el consejo consultivo. Pero bueno, son solo algunas reflexiones. Me parece que desde el ámbito del Sistema Nacional Anticorrupción hay mucho que trabajar con los órganos garantes, no obstante también reconocer que a más de 20 años de la promulgación de las primeras leyes de transparencia en nuestro país, pues existe un avance importante. Tenemos mucho que hacer como Estado y no solo como organismos garantes para propiciar la calidad de la información, pero también obviamente que estos organismos garantes cumplan con el rol de ser verdaderos aliados de la sociedad cuando se trata de detectar la corrupción. Yo lo dejaría hasta aquí, agradeciendo además el estudio. Creo que nos da muchas reflexiones y muchas áreas de oportunidad para nosotros dentro del Sistema Nacional también ir dialogando con nuestro propio órgano garante nacional y generar estas sinergias para que se vayan desprendiendo ideas y estrategias dentro del Sistema Nacional de Transparencia que nos permita mejorar la actuación de estos órganos garantes, que dicho sea de paso, bueno, pues ahí están, el andamiaje normativo ha funcionado, hay resultados, pero bueno, siempre es apostar por mejorar estos resultados. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro, por sus comentarios. A continuación, contamos con la participación de la doctora Ana Elena Fierro, directora de Internacionalización de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Adelante. Gracias, pues muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Ángeles, como siempre. Son temas bien interesantes y la discusión se pone muy, muy interesante. Primero que nada, pues quiero, por supuesto, felicitar a la iniciativa anticorrupción por este estudio y a Juan José, quien fue el que lo dirigió y lo coordinó, porque realmente me parece una aportación muy valiosa que da seguimiento a pues diversas evaluaciones que se han hecho desde… Ahora sí que desde la transición, podemos decir desde principios de siglo, cuando se inicia la creación desde primero el IFA y luego el INAI de estos organismos, cómo fueron adquiriendo autonomía como órganos constitucionales autónomos. Y el primer mensaje que quisiera reiterar, porque Ángeles ya lo dijo, es que estos órganos garantes son indispensables en una democracia y que por tanto el interés que tenemos como sociedad civil en evaluarlos, en recomendarlos, es porque estamos seguros de que para tener una democracia necesitamos a órganos como el INAI y obviamente como sus pares en los estados, ¿no? Entonces, estos órganos como elemento de la democracia son importantísimos por lo siguiente, porque si nosotros decimos que la información es poder, y en una democracia el poder está en los ciudadanos, entonces la información tiene que estar en manos de los ciudadanos. ¿Y para qué queremos la información? Pues la información la queremos para tomar decisiones, básicamente. Decisiones como por quién votar, cómo cuido mi salud, dónde puedo invertir, cómo y dónde puedo exigir y defender mis derechos. Para eso es que la información pública debe de estar en manos de las y los ciudadanos. Y por supuesto, como el énfasis que tiene la iniciativa, para combatir la corrupción. En este punto, el estudio muy bien señala que tiene como dos objetivos principales, ¿no? La disminución de los niveles de corrupción a partir de, dado este estudio en lo particular, que la información llegue al público de forma oportuna para su consulta y análisis, es decir, que se cumpla cabalidad con el principio de publicidad, y B, que la información
hecha del dominio público condicione, cambie o sancione el comportamiento de funcionarios potencialmente corruptos. Es decir, tenga un elemento de rendición de cuentas. Entonces, este estudio lo que está buscando es poner la información ahí para activar estos mecanismos, y a mí eso me parece muy, muy relevante. Claro, si solo sabemos pero no pasa nada, existe una gran frustración. Y nuestros resultados en los índices de percepción internacional de la corrupción muestran esto. Claro, mucha gente puede decir, híjole, es que a lo mejor en el siglo pasado no había tanta corrupción o el gobierno no era tan corrupto. Lo más probable era que no sabíamos. Lo que ha logrado la corrupción, como la iniciativa anticorrupción y sobre todo lo que han logrado los órganos garantes es mostrarnos las cosas. Y sí, duele, ¿no? Pero es mejor saber que no saber, ¿no? Y creo que esto es un elemento importante, es el primer paso hacia combatir la impunidad. Y ahí también el estudio hace esta distinción, ¿no? Primero tenemos que saber para accionar y entonces lograr sancionar. Entonces creo que esto es un elemento importante y me parece uno de los elementos más importantes del estudio, ¿no? Hay que recordar que lo que no se mide no se mejora y por eso es tan importante estas evaluaciones. Claro, es como mis alumnos cuando hacen un examen, pues no es el día preferido de ir a clase, ¿verdad? El de hacer el examen, y menos el día que ven que no les va muy bien. Pero yo estoy segura que en esas preguntas donde se equivocaron, cuando vean que se equivocaron, es lo que más aprenden, es lo que nunca se les va a olvidar. Y creo que estas evaluaciones también tienen ese sentido, ¿no? Que podamos ver esos focos rojos, que a lo mejor la inmediatez del trabajo de todos los días no nos deja ver. Y por eso creo que es muy valioso, ¿no? Ahí yo creo que algo muy importante que muestra el estudio y que podrían ser parte de las recomendaciones y que creo que hacen las recomendaciones es, a mí cuando me preguntan los estudiantes, ¿qué es el principio de máxima publicidad? Yo les digo, el principio de máxima publicidad es, ante la duda, publica. O sea, si no sabe un servidor público si eso lo tendría que publicar o no, que lo publique. Y eso es, por ejemplo, lo que debería estar pasando con esto que marcan respecto de las evaluaciones que se hacen a las páginas de los sujetos obligados. Tendrían que estar ahí siempre, ¿no? Creo que esto es un elemento importante. Y el estudio, lo que me parece es muy valioso, sobre todo a partir de la página, es esto que como que siempre hemos aspirado, ¿no? Es decir, una vez que toda esa información está pública, ¿qué hacemos con ella? Pues la digerimos, digamos, la procesamos y entonces comparamos estados, comparamos presupuesto con cantidad de recursos o presupuesto con evaluaciones que hicimos, comparamos qué pasa cuando tienen un consejo consultivo que cuando no tiene. Y el estudio es muy bueno en hacer esto, pero creo que además, como les mostraron que están ahí todas las bases de datos, es una invitación a seguirlo haciendo desde nuestras distintas trincheras y a ir relacionando a partir de nuestros distintos puntos de vista esta información, ¿no? Por ejemplo, me llama mucho la atención la idea de las medidas de apremio y de las multas. Yo creo, por ejemplo, me gustaría relacionarlo con quién paga la multa, si la paga el servidor público o la paga el órgano, el sujeto obligado, porque si la paga el sujeto obligado está usando mis impuestos para pagar la multa y no quiero que se convierta en una cuota de opacidad, ¿no? Yo digo, pues me va a costar 100,000 pesos no publicar este año, pues guardo 100,000 pesos, ¿no? Entonces creo que ahí hay un elemento bien interesante y bien importante, ¿no? Como les digo, tratar de usar esta información para generar lo que tanto aspiramos en la política nacional y que tanto platicamos con el CESNA, que es el mapa de riesgos, dónde están los focos rojos que tenemos que atender, pero también dónde están las buenas prácticas. Entonces, una federación, dicen en los federalistas, tiene la ventaja de que podemos tener laboratorios donde se experimentan distintas cosas y podemos ver qué funciona. Pues justamente estos ejercicios creo que también nos ayudan para eso. Por supuesto, hay que volver a enfatizar la necesidad de, ya lo hicieron mis colegas antes que yo, enfatizar el lenguaje ciudadano y la claridad de las respuestas. Todavía hay muchísimas respuestas en PDF y muchísimas respuestas que empiezan el artículo 6º constitucional y te lo transcribe. O sea, para cuando llego a la respuesta ya pasaron 15 páginas, yo soy abogada y ya me aburrí, imagínense el ciudadano de a pie.
Creo que aquí también hay un elemento muy, muy importante. La conformación de los órganos garantes, creo que hay información bien valiosa. Esto hemos insistido ya muchísimo, pero hay que volverlo a decir. Cómo se les seleccionan a los comisionados, la importancia. Los órganos constitucionales autónomos están diseñados, están fraguados como mecanismos de contrapesos, ¿no? Así desde la división de poderes, digamos, es la sofisticación de la división de poderes y necesitamos estos contrapesos. Pero para ello necesitamos su autonomía y una manera de garantizar su autonomía, primero que nada, es que no dependa su nombramiento de un solo poder. Primero que nada, colaboración de poderes para generarlo. Pero ya no nos quedamos ahí. Las buenas prácticas dicen, invita a la sociedad civil a participar en estos nombramientos, invita a calificar los perfiles y, por supuesto, haz una convocatoria con un perfil objetivo. Primero di qué necesitas de los comisionados, ¿no? Y creo que ahí ya hacían un punto súper importante el comisionado del Consejo Ciudadano, que es, a ver, el órgano garante, qué bueno que sean eficientes en revisar recursos de revisión, en resolverlos y que su índice de bateo en el amparo sea bueno. 50-50 es bastante bueno, ¿no? Pero no queremos que solo sea un tribunal el órgano garante, ¿no? Porque si fuera así, pues tendríamos que tener puros abogados ahí. Lo que queremos es alguien que promueva una política de transparencia. Entonces, desde pensar que eso, esa política de transparencia, pues nos definirá quiénes son los perfiles para esto, ¿no? Y creo que ahí hacer ejercicios ciudadanos, preguntarle a la sociedad civil, para definir el perfil y después para calificar a los candidatos puede ser un elemento muy valioso. Otro que alguna vez la Corte ha remarcado, no tratándose de comisionados, sino de tribunales administrativos, pero me parece que aplica igualmente, es seguir insistiendo que tanto quien presenta la terna, que normalmente es el Ejecutivo, por ejemplo, en donde sí hay colaboración, como el dictamen del Congreso que determina la designación, sean de motivación reforzada. Es decir, no nada más sea un oficio que diga nombro a Ángeles como comisionada, no, ¿por qué ella y por qué no los demás? Entonces, esto es un elemento muy importante en una democracia. Toda autoridad tiene que razonar sus decisiones, tiene que fundarlas y motivarlas, y la Corte incluso ha dicho, esta debe ser una motivación reforzada, que quiere decir con más explicación, digamos, porque es un ejercicio discrecional, y cuando tengo un ejercicio discrecional de la autoridad o del poder, necesito hacer una explicación reforzada. Y esto es en cuanto a los comisionados y comisionadas. ¿Por qué es importante? Porque queremos comisionados y comisionadas con peso, con fuerza, porque se van a enfrentar, pues sí, a los otros poderes. Y aquí me pareció bien interesante y creo que hay que darle otra vuelta de tuercas al estudio, esto de si tenían filiación partidista o no, ¿no? Creo que en estos órganos finales, como se dice, siempre hay un equilibrio entre el conocimiento, difícil, entre el conocimiento técnico y pues que sea gente de peso, que sea gente a la que le hagan caso, ¿no? Entonces, esto es, al final, es un puesto también con un peso político importante. Entonces, creo que ahí hay que seguirle pensando y el estudio me pareció muy acertado en hacer esta precisión. Eso es respecto a los comisionados. Ahora, de toda la gente que trabaja en los órganos garantes, sí creo que es esencial profundizar un servicio civil de carrera, acabar con administraciones de botín, es decir, los puestos públicos no son fichas para que se repartan entre las personas que son titulares de los órganos. Y esto no es solamente pasa, digamos, en los órganos garantes, es un déficit que tiene nuestro gobierno en general. Tenemos casi inexistentes, diría yo, se cuentan con las manos, INE, Poder Judicial de la Federación, Servicio Exterior Mexicano. Fuera de ahí, nuestros servicios profesionales hay que trabajarlos mucho, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que necesitamos planeación primero. Tenemos que definir qué va a ser el órgano garante para ver a quién necesita. Definición de perfiles previo a las contrataciones, reglas clarísimas de cómo ingreso, cómo puedo ascender y cuáles son las causas de mi salida, ¿no?
evaluaciones del desempeño, reglas claras de qué es lo que tengo que cumplir y cómo se me va a evaluar, porque todo esto le da autonomía a los funcionarios al interior de los órganos garantes y por tanto repercute en la autonomía del órgano. Si mi puesto depende de que la comisionada o el comisionado que me puso ahí me mantenga, voy a hacer exactamente lo que la comisionada o el comisionado me diga. Yo necesito poder tener esta independencia y esto, reitero, no es exclusivo de los órganos garantes, esto es una falta en general del servicio público en México. Y por supuesto necesito pues también, ya cuando si tenemos un servicio profesional, estamos vigilando el clima laboral, incluso tenemos políticas de perspectiva de género, todo esto implica tener un servicio profesional. Y creo que este sí es un elemento, un hallazgo que muestra el estudio y una faltante en la que sí hay que trabajar. Finalmente, lo del presupuesto, wow, creo que ahí también hay un elemento bien importante, ¿no? Carl Sustein dice, los derechos cuestan. Entonces, si este es un derecho fundamental y es un derecho humano, ahora sí que, como dicen los norteamericanos, put your money where your mouth is. Hay que darle dinero. Y creo que aquí es muy preocupante y me parece bien interesante esto, cómo muestran de lo que solicita el órgano a lo que le aprueba el Congreso y luego, todavía mucho más preocupante, que se le asigne algo distinto de lo que le aprobó el Congreso, quien es el competente para dar el dinero, y luego que se le dé menos efectivamente, ¿no? Entonces creo que aquí hay un elemento bien importante que cuidar. Una de las características primordiales de haber dicho que son órganos constitucionales autónomos, justamente es la facultad de presentar tu presupuesto directamente al Congreso. Eso es lo que te distingue de ser un órgano, una paraestatal o un ente descentralizado. Es que tú directamente puedes presentar tu presupuesto al Congreso. Ahora bien, me parece también muy interesante esta distinción y creo que es algo que hay que, de nuevo, volverle a dar otra vuelta de tuercas, no en términos de sujeción o sumisión, sino aquí donde ha identificado el estudio que el órgano garante sí se acerca al Ejecutivo, quizás no para que el Ejecutivo le designe cuánto dinero, porque eso violenta su autonomía, pero sí, digamos, siendo realistas, para que le diga pues cuánto cree que va a recabar o cuánto cree que le va a asignar la federación. Porque lo que sí es cierto es que cuando hablamos de presupuesto, pues son cosas bien complejas, de un conocimiento técnico bien complejo, que en realidad solo tienen las secretarías de Hacienda. Y eso lo sabemos, cualquiera que haya estado al interior de las negociaciones presupuestales, pues sabe que, pues sí, hay que confiar en que Hacienda te diga cuántos impuestos va a recabar, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que ahí hay un elemento bien interesante. Quizás habría que volver a analizar esa información si quienes se acercan al Ejecutivo, no para que le imponga, sino un poco para que le diga pues cuánto vamos a tener, más o menos, en el Estado, pues tiene digamos, es más cercano lo que pidió a lo que efectivamente le asignaron, porque esto le permitirá también al órgano planear mejor. Pero sí recalcando que justo lo que los hace órganos constitucionales autónomos, un elemento importante es la facultad de directamente presentar y negociar con el Congreso su presupuesto. Y creo que esto es importantísimo para la autonomía, ¿no? Pues de nuevo yo lo que creo que lo más valioso de este estudio es que nos permite identificar zonas de riesgo, zonas en las que valdría la pena trabajar, invertir, planear y sobre todo identificar buenas prácticas, ¿no? Y quizás generar estas colaboraciones tan deseables entre las entidades, entre los órganos garantes de las entidades y por supuesto el INAI, que pues permita ir mejorando el desempeño de los servidores y de los servidores al interior del órgano y por supuesto de los órganos, porque sí llaman la atención cuán diferentes son, ¿no?, las cantidades que pide cada órgano garante. Obviamente entiendo que son diferentes poblaciones y diferente complejidad de los gobiernos locales, no es el mismo gobierno local el del Estado de México que quizás el de Tlaxcala, pero sí que sería bien interesante ver si hay alguna ratio ahí de cuánto dinero se pide, de qué tamaño, en relación de qué tamaño de gobierno, porque esto podría pues generar maneras más eficientes de presupuestar.
yo aquí lo dejaría, de verdad, muchísimas gracias y muchísimas felicitaciones, porque me parece un gran estudio. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por haber estado aquí. Vamos a estar, bueno, aquí va a estar el maestro Juan José, por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta específica respecto del estudio. No voy a dar oportunidad a las preguntas porque ya llevamos 1:20 en la presentación, entonces por respeto al tiempo de ustedes y al tiempo también de los ponentes, voy a tener que cerrar el evento. No sin antes nuevamente agradecerles a todas y a todos ustedes su interés por estar aquí, por los resultados de este estudio. Les invito nuevamente a que los revisen en la página de la iniciativa www.transparenciayanticorrupción.mx. Ahí pueden revisar todos los resultados. Invito a todos los órganos garantes a que revisen los resultados y a que podamos establecer un diálogo respecto de cuáles son esas áreas de oportunidad en las que nosotros como academia podemos ayudar a disminuir. Muchas gracias otra vez a todas y a todos y muy buenos días.